Hola chicos, mi nombre es Edgardo Navarro y soy geólogo. Junto con Martín Cano, que también es geólogo, vamos a dictar la materia relevamiento fisiográfico. Quería aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida a la universidad, cosa que ya hizo el rector, y particularmente darles la bienvenida a lo que es la Tecnicatura en Suelo y Agua, carrera que ustedes han elegido para desarrollarse a futuro. Con respecto a su historia, vamos a hacer una breve introducción. Esta carrera nació en el año 1992 y cuando nos tuvimos que poner de acuerdo respecto al perfil de egresado de esta carrera, llegamos a la conclusión que debía ser una persona que no solo manejara análisis de muestras de suelo y agua, sino también que supiera hacer una interpretación de esos datos. En lo que hace a relevamiento fisiográfico, es una materia, si se quiere, extraña, sencillamente porque pertenece al departamento de geología, cuando el resto de las materias se corresponden con el departamento de agronomía. Esto tiene una explicación, y la explicación es que todos los hechos de superficie que ustedes alcanzan a observar tienen una relación con la geología. Eso lo va a desarrollar particularmente Martín. Esto es, si ustedes tienen un suelo, es porque existe una roca, y esa roca tiene detrás una historia de 4.500 millones de años. De modo que, como dije anteriormente, ese aspecto lo va a tocar Martín, y particularmente yo me voy a encargar de ver cómo pueden ustedes representar esos hechos de superficie. De modo que la modalidad de desarrollo de esta materia la vamos a ver ahora a través de un PowerPoint. Bien, vamos a ver entonces distintos aspectos relacionados con el cursado de lo que es la asignatura relevamiento fisiográfico. Es de público conocimiento la existencia de una pandemia asociada con el COVID-19, razón por la cual la modalidad de cursado va a ser totalmente virtual. A los efectos de tener una rápida comunicación, contamos con el email, en este caso el de Martín y el mío. El de Martín es martin.cano@uns.edu.ar, en tanto que el mío es edgardoluisnavarro@gmail.com. Esto es por si ustedes quieren hacer una consulta rápida en algún momento, pues la pueden hacer por esta vía. En cuanto a la fecha de cursado, se va a dictar desde el lunes 29 de marzo al viernes 16 de abril. Respecto del material que van a disponer ustedes, fundamentalmente van a ser apuntes y particularmente lo que van a disponer son de videos tutoriales que ustedes van a tener que ir viendo, como así también, y fundamentalmente relacionado con la práctica, de PowerPoint. En cuanto a las plataformas, a los efectos de tener nosotros una comunicación directa, va a ser básicamente Zoom, en tanto que también en algunas situaciones vamos a manejarnos con Moodle, y particularmente lo que hace el material de docencia va a estar cargado en Dropbox. Los días miércoles, en épocas normales, ustedes tienen una clase de nivelación en la Escuela de Agricultura y Ganadería. Son clases que no tienen absolutamente nada que ver con relevamiento fisiográfico. Razón por la cual, y en este caso, ustedes se van a tener que poner en contacto con Gabriela Yanamico, que les va a decir a ustedes a dónde se tienen que dirigir, o por lo menos a qué mail se tienen que dirigir a los efectos de estas clases. Los apuntes, los enlaces de videos tutoriales y los PowerPoint los vamos a distribuir previamente, ¿sí? Lo vamos a hacer por Dropbox, Mail o Moodle. Este material, ustedes lo van a recibir primero, lo que van a tener que hacer es leerlo en los días posteriores a recibirlo, y luego lo que vamos a hacer a través de Zoom, nos vamos a comunicar a los efectos de que ustedes todas las dudas que tengan se la puedan ir sacando. El día 23 de abril se va a rendir el examen de relevamiento fisiográfico. Recuerden que el cursado va del 29 de marzo al 16 de abril.
Es decir, que al otro viernes, viernes 23 de abril, ustedes van a rendir el examen de esta materia. Se van a rendir dos partes, la parte 1, que va a ser la teoría, y la parte 2, que va a ser la parte práctica. Cada parte se va a aprobar con 5 o más, una nota de 5 o más. Aquellas personas que aprueben las dos partes, es decir, que saquen más de 5 o 5, van a aprobar la materia. En tanto que aquellas que no aprueban una de las partes o no aprueban ninguna de las dos, van a tener que rendir un recuperatorio el día 30 de abril. Bien, chicos, estos son los aspectos generales asociados con lo que es la cursada de la asignatura Relevamiento Fisiográfico, razón por la cual, si ustedes tienen alguna duda, se comunican con nosotros a través del mail que les dejé acá. Recuerden que el día lunes 29 ustedes van a empezar el cursado, van a empezar particularmente con Martín con la parte teórica, y dentro de una semana y media vamos a desarrollar la parte práctica conmigo. Nos estamos viendo entonces.